Buen día, chavos. Miren, les voy a explicar unos ejercicios. Miren, en este caso, yo lo que busco es, eh, pues, que aprendamos a realizar problemas sencillos con lenguaje C. El primer problema se llama leer dos números enteros e imprimirlos en pantalla. Antes que nada, ustedes deben de escribir siempre la estructura de un lenguaje en C++. ¿Qué debe de conllevar con esto? Bueno, lo que ustedes están viendo aquí en la imagen, que es el include con su librería, que es la que va a llevar el control del flujo de entrada y salida de datos. El using namespace, sí, para no estar escribiendo repetidamente ciertas funciones por ahí. Y el nombre del programa principal, que sería en este caso el in-main. ¿Sí? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que lo que se busca es que se lean dos números enteros, pero no los tenemos todavía. Bueno, entonces como van a ser dos números enteros, y vamos a declarar dos variables. La variable A, para que se puedan leer y almacenar ahí el primer número entero, y la variable B. Ok, como va a ser de tipo entero, voy a escribir el tipo de dato. Voy a decir, le escribo in y la variable A, punto y coma. Luego in la variable B, perdón, punto y coma. Bueno, ahí ya tengo las dos variables declaradas. Pero necesito leerlos, ¿sí? Entonces yo necesito para esto mostrar un mensaje en pantalla para que el alumno o la persona pueda comprender qué es lo que va a hacer. Entonces, como quiero que se muestre un texto que diga, introduzca el primer número, bueno, escribo el comando code. Recuerden que code es el que vamos a utilizar para imprimir. Y entre comillas ponemos el texto que se va a mostrar. En este caso sería ingrese el primer número. Punto y coma. Pero le vamos a asignar un espacio, ¿sí? Para que no vaya a ver porque si hago esto de que code ingrese el primer número y lo lea, si no le hago lo que le llamamos por ahí retorno de carro o salto de línea, entonces se va a continuar en una misma línea todo. Y pues va a ser un poquito complejo estar leyendo eso así, ¿no? Y manejarlo. Entonces le voy a hacer un retorno de línea. Y vamos ahora sí a capturar el primer número. Pero para poder aceptar una entrada de datos, recuerden que tenemos que utilizar el comando sin y su operador. Entonces, nada más que aquí tenemos que escribir la variable que se va a utilizar para almacenar el primer valor. Y este caso es la variable A. Punto y coma. Quiero que me muestre en pantalla el segundo texto. Comillas. Ingrese el segundo valor o el segundo número. Y voy a esperar a que se introduzca el segundo número que se va a leer y almacenar en la siguiente variable, que es la variable B. Podemos, si gustan ustedes, escribir return 0, y si no, no hay ningún problema, al menos aquí en esta aplicación. ¿Por qué? Porque ya de manera implícita ya viene eso, ¿sí? Ahora, aquí me va a leer los dos números, pero en ningún momento me lo va a mostrar en pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como quiero que me muestre una información en pantalla, el comando es el code, y le voy a decir que los
números leídos son, dos puntos, dejo un espacio y tengo que escribir aquí las variables que tienen esos números. Sería la variable A, ¿sí? Y el segundo número, la variable B. Sale. Y ahora lo voy a ejecutar. Y aquí, si se dan cuenta, ustedes dice en el primer code, ingrese el primer número. Y aquí ya me muestra el resultado. Ingrese el primer número. Es recomendable ponerlo para que yo sepa, como usuario de la computadora, qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, pongo un 5. Le doy Enter. Y me dice, ingrese el segundo número. Pongo un 6. Le doy Enter. Voy a esperar porque está un poco lento, ¿sí? Y los números leídos son el 4 y el 6. Bueno, ahí parece un 46. ¿Qué tengo que hacer en este caso para corregir eso? Para que no los dos dígitos no formen un solo número. Ah, bueno. Lo que tendría que hacer es entre el operador de inserción de A y B, voy a asignar otro texto y pongo comillas. Entonces los números leídos son el valor de A y B y el valor de B, pero voy a dejar un espacio para que haya un espacio entre A y B. Y ahora sí, lo ejecutamos de nuevo y me pide el primer número, 7. Le doy Enter, espero. El segundo número, 6, Enter. Y ahora sí dice, los números leídos son 7 y 6. Entonces, este es el pequeño programita que muestra esos resultados. Ok. Este primer ejemplo se llama leer dos números enteros e imprimirlos. Pero resulta que quiero hacer un nuevo programa y que diga leer dos números enteros, sumarlos e imprimirlos. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, pues ya los tengo ahí, ¿no? Prácticamente ingresar el primer número, ingresar el segundo número, pero ahora lo que tiene que hacer es que lo debe de sumar. Bueno, pues entonces voy a ingresar una nueva variable, ¿sí? De tipo entero y que se llame sumar, para que en ella se almacene el resultado o el producto de la suma de dos números. Ok, ingresa el primer número, ingresa el segundo número y va a realizar la operación aritmética, que es la suma de A más B, ¿sí? ¿Y qué me va a imprimir en pantalla? Los números, ahí dice los números leídos. Ahora, aquí tenemos que cambiar. La suma de A más B es igual a qué. En este caso, pues aquí tengo que escribir, voy a eliminar esto, la variable que tiene almacenada la suma de esas dos variables, de A y B. Entonces, se llama sumar, ¿sí? Ok, empecemos. Se solicita el primer número. Ese número se va a almacenar en la variable A. A va a valer la cantidad que se introduzca. Siguiente, ingresa el segundo número. Sin espera que se introduzca un número. El número que se haya introducido a través del teclado se va a almacenar en la variable B. O sea, B va a valer eso. Luego, sumar, dice, va a ser igual a la suma de A más el valor que tenga la variable B.
Y una vez que haya realizado esa operación de A más B, ese resultado se va a almacenar ahora en sumar, y sumar va a valer eso. Cow, que dice, voy a imprimir en pantalla el texto, la suma de A más B es igual a, y lo que valga sumar es lo que va a imprimir, ¿sí? Entonces, veamos cómo queda. Y ahí dice, ingrese el primer número, 5. Le doy Enter. Ingrese el segundo número, 9. Entonces, 9 más 5 debe ser igual a 14. La suma de A más B es igual a 14. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces, esto es lo que este, se realiza con este pequeño programa, la suma de dos números enteros. Tercer ejemplo, leer dos números con decimales e imprimirlos en pantalla. Bueno, ya lo tenemos prácticamente todo aquí. Solo que nada más dice que debe de leer dos números con decimales e imprimir en pantalla. Recuerden que ustedes vieron un video que habla de los tipos de datos. Bueno, pues resulta, jóvenes, que ustedes van a cambiar algo muy importante aquí. A solamente imprime números enteros, ¿sí? Todos números como 1, 2, 10, 9, 100, 1000, 2000, lo que sea, pero no lleva decimales. Para que me acepte valores decimales, tengo que cambiar el tipo de dato, ¿sí? Ahora ya no va a ser de tipo entero, sino va a ser de tipo flotante, float, ¿sí? Vamos a cambiar el tipo de dato y se va a llamar, perdón, A va a ser tipo flotante, B y sumar, ¿sí? Bueno, va a solicitar el primer número, va a solicitar el segundo número y, bueno, nada más dice que no dice que haga una operación aritmética, nada más es leer dos números e imprimirlo en pantalla. Entonces aquí los dos números, vamos a cambiar el texto aquí, los dos números con decimales son, escribimos, ¿y cuál sería? En este caso, la primera variable, recuerden que es A. ¿Por qué? Porque ahí se va a almacenar el primer valor decimal que se va a leer. Y recuerden que vamos a asignar un pequeño espacio por ahí donde haga una comparativa del primer valor. No, bueno, no comparativa, sino que diga, yo tengo este valor y tengo el otro valor. Entonces asignamos la palabra y, pero le dejamos un espacio para que haya un espacio entre la primera y el segundo valor. Y ahora sí, que se imprima el segundo valor, que es B, precisamente. ¿Sí? Los dos números con decimales son A y B. Ok, lo ejecutamos. Ingrese el primer número, 2.5. Ingrese el segundo número, debe decir, 3.8. Estamos esperando. Ya demoró mucho.
Puede ser mi internet. Dos punto cinco, 3.8 y los dos números decimales son, y ahí está. Ok, ahora vamos a realizar un cuarto programa. Realizar la suma de un cuadrado. Ok, vamos a empezar. Suprimo, dejo este espacio aquí y bueno, recuerden que para poder calcular el perímetro de un cuadrado es la suma de sus cuatro lados iguales. ¿Sí? Ok, entonces para empezar me debes de leer, vamos a hacerlo de tipo entero, ¿sí? Y ponemos lado, se debe de leer el lado que tenga ese cuadrado. Después de eso, alguna variable que permita realizar la suma, o lo vamos a poner perímetro, de perímetro. Y vamos a solicitar por pantalla que la persona, el usuario, introduzca el valor. Bueno, entonces ponemos el code y le decimos que muestre en pantalla lo siguiente: introducir el valor del lado del cuadrado. ¿Sí? Pero voy a dejar un pequeño espacio aquí. Ahí quedan 2 puntos. Ahí está. Y voy a leer ese lado o ese valor. Ese valor se va a almacenar en la variable lado. Punto y coma. Ok. Recuerden que la fórmula para calcular el perímetro de un lado puede ser lado más lado más lado más lado. O bien lado por 4. ¿Sí? Ok. Ahora, como se va a almacenar en perímetro el resultado de esa operación aritmética, les dije que puede ser lado más lado más lado más, perdón, lado más lado más lado más lado. ¿Sí? Esa es una forma. Y que me imprima en pantalla el resultado. Que va a ser el perímetro del cuadrado es igual a, y tenemos que poner al lado la variable que contenga el valor
precisamente de ese perímetro. ¿Y quién va a ser? Pues Peri. ¿Sí? Ahora, si lo ejecutamos, introducir el valor del lado del cuadrado. Pues digamos que tiene 5. ¿Cuánto sea? 5 más 5 más 5 más 5 sería igual a 20. El perímetro del cuadrado es igual a 20. ¿Sale? Entonces, si ven ustedes ahí, esa es una forma de ir resolviendo los problemas de lenguaje C.